Bienvenidos estudiantes a una nueva cápsula de octavo. Vamos a ver el día de hoy el concepto, yo creo, más importante de la unidad, que es contexto de producción. Para avanzar rápidamente con esto, que no es tan complejo, la verdad, no tienen que espantarse, tenemos que saber qué es el contexto de producción y cómo y por qué nos importa. Si tuviéramos que trabajar con una definición, esta yo creo que es la mejor, la extraje de Portal Educativo, para que tengan ahí bien clarito que es una página que ustedes podrían consultar también. El contexto de producción es el entorno en el que un autor escribe sus textos, es decir, la realidad del que está escribiendo. Si nosotros consideramos cuáles elementos son los más importantes, usted debería pensar inmediatamente el tiempo y el lugar. Para nosotros llevarlo a lo más práctico, incluso podríamos hablar del año o de la década, incluso también del siglo, ¿por qué no? Y el lugar específico en el que se está escribiendo, ¿ya? Voy a mostrar ahora brevemente unos ejemplos. Esto no tiene nada de complejo si lo miramos de esta manera. En esta tabla usted va a ver que está el título de la obra, el autor, el lugar y el tiempo. Hay otros factores que influyen, sí, aspectos culturales como religión, ¿ya? Como sistema político. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una república o hablar de una monarquía, hablar de un imperio, ¿ya? Para que lo tengan bien clarito. Elegí yo dos obras que son canónicas, ¿ya? De las más importantes que podríamos tener en la historia de la literatura en nuestra lengua, que son El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha y La Araucana. Ambos escritos por autores españoles, ¿ya? Miguel de Cervantes y Alonso de Ercilla, con la diferencia de que el lugar en el cual se escribieron le entrega ciertas distinciones. Por ejemplo, El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha fue escrito en España, ¿ya? Y es un texto muy importante de la tradición española, versus que La Araucana se escribió acá en Chile, que también va a entregar ciertos aspectos fundacionales a nuestra literatura. Si ustedes se fijan, entre el año 1569, que fue cuando se publica La Araucana, y el 1605, que es cuando sale el primer tomo del Quijote de la Mancha, no pasa mucho tiempo. Estamos hablando en particular de no más de 40 años, y por lo tanto el tiempo es muy similar, pero las preocupaciones son distintas debido a que los autores pasaban por momentos distintos. Si algo tienen en común, perfecto, es el país, es España, que entonces podía haber sido considerado un imperio, colonizando, digamos, conquistando otros países, digamos, ya acá en América, pero deben tener muy claro, Alonso de Ercilla y Miguel de Cervantes, si nosotros somos poco ingenuos, debemos buscar la biografía del autor para poder entender su contexto. Miguel de Cervantes, no muchas personas lo saben, pero escribió el Quijote estando preso. Él fue capturado en una batalla. Y Alonso de Ercilla estaba tratando de realzar, digamos, la valentía de los soldados españoles, relatando, digamos, entre comillas, la guerra de Arauco. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, miren, uno tiene que ver con indígenas y el otro no. Entonces, todos estos datos nos ayudan a nosotros a comprender, digamos, la situación en la cual se encontraba el autor del texto. Curiosidades varias, por ejemplo, Alonso de Ercilla, cuando escribe La Araucana, evidentemente, fuera de toda inocencia, no estaba tratando de resaltar los valientes ni los fieros guerreros que eran los mapuches, sino que mostrarle al rey cómo estaban sufriendo los soldados españoles, porque los mapuches eran un pueblo muy valiente, muy fuerte, ¿ya? Pero hay intenciones ocultas. Miguel de Cervantes, por otra parte, escribió estando preso, fue un ejercicio de recolectar todo lo importante. Otro dato anecdótico, le faltaba un brazo, sí que le faltaba una mano, el apodo de Miguel de Cervantes era el manco de Lepanto, porque perdió el brazo en la batalla de Lepanto, y eso nos lleva digamos, a comprender ciertas cosas, ¿ya? No hay mucho más que agregar. Sin duda hay aspectos que deben considerarse siempre, pero nunca deben olvidar que lo primero para entender el contexto de producción es conocer parte de la vida del autor, y eso implica conocer el tiempo y el lugar en el que escribió, porque eso nos va a dar las condiciones específicas. Incluso no es lo mismo pensar en un texto escrito en un mismo país por una misma persona, pero con diferencia de años, ¿ya? Ustedes crecen, los autores crecen, cambian sus perspectivas, es normal. Incluso un mismo autor
escribiendo en un mismo lugar, separado por un tiempo, puede generar ciertos cambios en la escritura. Así que esperando que haya quedado un poquito más claro esto, me despido y hasta la próxima entrega, que va a ser de Epopeya.